Sí, ¿cómo les va, Liliana, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás, tardes. Mónica? Aquí estábamos reflexionando con un médico amigo las situaciones de los consumos problemáticos, haciendo así un análisis en paralelo a la muerte de Maradona, sin hacer eje en él, sino más bien intentando reflexionar esto que uno puede denominar consumos problemáticos o algunos consumos abusivos, Mm. cuánto deterioran la salud de las personas y cuánto de eso impacta en lo público y cuánto lo público puede regular, ¿no? Vos que Bueno, sos sí. diputada, ustedes en este momento están viendo con preocupación, me imagino, que 1 millón de personas están saliendo a la calle exponiéndose a los contagios. Bueno, mira, Liliana, con preocupación, con un poco de indignación y de cualquier manera confirmando un poco la visión que tenía del manejo de la pandemia que hizo y hace el gobierno. Queda claro que si el gobierno ha dispuesto una logística en la propia Casa Rosada para que esto se pueda llevar adelante, con lo que eso implica, eh, bueno, de alguna manera está habilitando que el país vuelva a la normalidad absoluta. Quiero creer que no será esto una normalidad de un día y que van a seguir con el cuento de las restricciones que vienen imponiendo, porque en realidad lo que se está viendo hoy es una enorme desigualdad ante la ley que creo que a mucha gente le pega muy hondo, ¿no? Sobre todo aquellos que han perdido familiares y que no han podido despedirlos, o los que están en las rutas esperando que el gobernador Infran cumpla con un fallo de la Corte Suprema. Entonces me parece que esto, con prescindencia del ídolo y del sentimiento popular, creo que es un antes y un después. Es un antes y un después. Probablemente afecte, o no, no lo sabremos, porque esto también va a ser un verdadero velo que se corre respecto a cómo se comporta el virus y si el virus está en retirada o no, porque la verdad que esto va a ser una prueba de fuego. Respecto a responsabilidad de funcionarios, bueno, ya cuando nosotros tuvimos esa salida masiva organizada por Banoli en su momento y por PESE, cuando cobraron los jubilados después de mucho tiempo en plena pandemia, bueno, la denuncia penal que le hice resultó sobreseído, así que también hay un código penal para los ciudadanos y otro para los funcionarios, así que bueno. Mónica, una pregunta, porque esto a mí me llama la atención, ¿no? El presidente de la Nación dictó un decreto de necesidad y urgencia que establecía una serie de restricciones y decretos sucesivos, que tienen hoy jerarquía de ley porque fueron aprobados por el Congreso Nacional los decretos de necesidad y urgencia. ¿Cómo funciona esto, esta habilitación hoy de ir al velorio? ¿Cuál es el estatus normativo de esta? ¿Es un úcase de un monarca o es o tiene un fundamento normativo? No, no, no tiene ningún fundamento normativo. No, no, esto ha sido obra de la espontaneidad y de la especulación política y del uso político que se le da a un cadáver, que evidentemente corre un par de días el ojo de los problemas centrales de este país, pero claramente el decreto firmado por el propio presidente está vigente y él mismo, digamos, propone una logística para violar su propia normativa. Es el comportamiento de un monarca, claramente, no hay otra palabra para definir esto, pero este país ha normalizado el tema de los abusos del poder. La pandemia, si algo ha dejado, es la normalización de esos abusos en los que los funcionarios nadan como pez en el agua. Es decir, ponen, sacan, te dicen que habilitan, que no habilitan, porque esto pasa hoy, pero los que quieran ir a clase no pueden ir, los que quieren volver a su casa, todavía hay repatriados, hay gente en el exterior que no ha podido volver y hoy se abrió la frontera para que vengan los periodistas extranjeros. Entonces, creo que además esto va a generar muchas demandas al Estado argentino,
justamente por el desigual tratamiento en iguales circunstancias. Vos sos un excelente abogado y sabes de qué estoy hablando, así que me parece que además esto va a abrir paso a muchos planteos judiciales de aquellos que están individualmente perjudicados por esta desigualdad ante la ley. Yo estuve viendo, siguiendo un poco lo que está pasando en Formosa, porque es un tema de derechos humanos, ¿no es cierto? Tenemos por primera vez desplazados o refugiados en campamentos, ¿no? Impedidos de ingresar a su propio terruño. Hoy un fallo de la Corte Suprema que le ordena al gobernador que los deje entrar. Y el gobernador se planta delante de todos y le dice que, bueno, los va a dejar entrar porque él no está obedeciendo el fallo de la Corte, sino porque él considera que puede hacerlo. Y le fija una reglamentación que es una burla a la sentencia de la Corte. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo reacciona digamos, los órganos legislativos del país frente a esta conducta de un gobernador? Bueno, no están resultando, no están funcionando, claramente no están funcionando. Bueno, nosotros desde el sector político estamos haciendo algunas evaluaciones de esto que en unos días por ahí lo podemos estar compartiendo. Claramente Infran lo que ha anticipado es que va a desobedecer la orden judicial, que quiero aclarar también que me parece una burla que la Corte Suprema de Justicia le dé 15 días, además hábiles, a un gobernador para que cumpla algo que le tiene que hacer cumplir en 24 horas. Y el gobernador dice acatar y pone las condiciones, y son condiciones, como decís vos, de imposible cumplimiento, porque les quiere hacer el hisopado, los quiere poner en cuarentena después que los tuvo 6 meses en la ruta en cuarentena. Es un depravado. La verdad que Infran es un depravado y debería ser destituido. Lamentablemente, no sé cómo está funcionando. Sé que hay algunos legisladores de esa provincia que están haciendo planteos, que vos sabés que son planteos como circulares, porque hay un poder judicial que es parte de la complicidad de ese poder político, que por supuesto al tener más de 2 décadas tiene absolutamente todo bajo control. Ahora lo de Infran, y quiero decir que algo parecido, con algún poco más de recato, está ocurriendo en Santiago del Estero, donde los casos de violencia institucional que tenemos debidamente registrados son espeluznantes. A la gente directamente la marcan cuando son opositoras. Entonces esta pandemia, con complicidad del Poder Ejecutivo Nacional, lo que ha permitido es que se desaten estas fuerzas autoritarias y que tomen cuerpo. Y la gente está resistiendo, pero está resistiendo en bastante soledad. Esta es la verdad. La clase política no estamos, voy a hablar incluyéndome, no estamos a la altura de lo que está sucediendo en el interior del país tampoco. Podemos pensar que hay una mutación institucional, porque es como si la República hubiera cesado de alguna manera de funcionar en algunos lugares y ha entrado en una especie de régimen entre despótico, feudal, fuera de arbitrario. ¿Podemos verlo de esa manera? Sí, absolutamente. Nosotros, sabes que hemos pedido además que el Poder Ejecutivo Nacional, lo hemos pedido por proyectos incluidos, iniciados, promovidos en la Cámara de Diputados, por lo pronto se abocara un protocolo nacional de funcionamiento de la pandemia. Nosotros entendemos que no puede cada gobernador, y esto no significa avasallar las autonomías provinciales, de ninguna manera. Lo que sí es cierto que tiene que haber, incluso desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tienen un área de interrelación institucional con las fuerzas provinciales y las fuerzas federales, no está haciendo está dejando liberado a que los gobernadores resuelvan sus cuestiones de acuerdo a sus criterios. Y por supuesto, los feudales, que hace más de 2 décadas que están y que ya son familias que han tomado los poderes provinciales, han encontrado en esto un caldo de cultivo fenomenal, porque se han sentido fortalecidos y se han sentido avalados.
por un poder, insisto, ejecutivo nacional que además no interviene, porque hay ámbitos de intervención sin violar las autonomías provinciales, pero claramente no interviene, es más, se abraza con esos gobernadores como Sinfrán y dice que es el mejor gobernador que tiene este país. Por lo tanto, hay altos niveles de complicidad, porque además son los que mantienen las bases territoriales electorales a los que se abraza este gobierno. Ahí estábamos hablando, Mónica, al principio, de justamente esta tendencia que tenemos a la idealización y a tratar a los gobernantes como si fueran monarcas y aceptar sus leyes, decretos y hasta meras órdenes como si fueran leyes absolutas. Se les permite todo, Liliana. Lamentablemente el pueblo argentino permite todo, y a mí hasta me llama la atención incluso de legisladores que acatan resoluciones de gobiernos provinciales que son para desacatar. Yo no estoy llamando una rebelión, pero a ver, cuando hay violaciones de derechos humanos y son ostensibles, hay que resistirlas, y se puede resistir por mecanismos pacíficos, pero no hay que cumplirlas, porque cuando están neutralizados los sistemas de control, en este momento nosotros no tenemos mecanismos de control y de protección para la ciudadanía que ve avasallados los derechos. La ciudadanía tiene que recrear espacios de resistencia y de desobediencia civil en paz, pero tiene que recrear esos mecanismos para salvar la República Argentina. Yo noté una cosa que dentro, digamos, de lo que está pasando, ¿no?, desde este contexto. El tema del proyecto de ley que promovió el jefe de la bancada del Frente en diputados, que establece sanciones donde la atribución de responsabilidad no está vinculada a ningún hecho concreto del presunto, del que va a padecer la sanción. Por ejemplo, me refiero, se produce un incendio por razones meteorológicas en un campo, y yo le impongo una sanción al propietario del campo, que es una sanción retributiva, de que no puede vender más ese campo por un término determinado de años, o no puede explotarlo. Esto va en contra del Código Civil y Comercial que se aprobó hace poco tiempo, de normas constitucionales como el artículo 18. ¿Cómo pasa esto? ¿Cuál es el mecanismo que está funcionando dentro de la bancada mayoritaria, oficialista? Bueno, vos, Mario, estás hablando de la Ley de Manejo de Fuego, que sí, se votó la semana pasada. Por supuesto que la votó el oficialismo con los votos, la adhesión de los votos de los partidos, los bloques provinciales. Lo sintetizaría así. Este gobierno claramente viene por el derecho a la propiedad, que en algún momento toma el formato de expropiación, como fue el intento de Vicentín, y que acá claramente han consagrado una limitación o una limitación encubierta al derecho de la propiedad. Es decir, hay un apoderamiento encubierto al derecho a la propiedad, donde han efectivamente sancionado que todo aquel que tenga, porque además no distingue si los incendios que se producen en determinado espacio son, como decís vos, intencionales o provocados, algo que ya viola principios constitucionales, ¿no? Es decir, que se presume que yo soy culpable, no que soy inocente, con lo cual invierte en toda la carga de la prueba. Pero luego ni siquiera hace distinción entre predios con vegetación viva o muerta, bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas, o sea, da todo igual. Si se incendia un predio, por 60 años, el propietario de ese predio, porque se presume que fue intencional, no puede realizar ninguna modificación, pero tampoco uso distinto a la superficie de la que poseía antes del incendio. Quiere decir que, yo tengo un campo
se incendia el campo vecino, aunque sea intencional, pero el viento me trae el fuego para mi campo y me incendia mi campo, yo caigo bajo esa regulación. No puedo dividir el campo, no lo puedo subdividir, salvo que sea una partición hereditaria, no lo puedo vender, no puedo fraccionarlo, lotearlo, y no puedo generar ahí ninguna actividad agropecuaria distinta al que tenía el momento del incendio. ¿Qué es eso sino suprimir el derecho a la propiedad? Sí, pero yo creo que es cierto que está suprimiendo el derecho a la propiedad, pero hay algo peor todavía, que es que, porque a veces si nos limitamos al derecho de propiedad caemos en una trampa, ¿no? Acá lo que hay es un bill of attainder, o sea, por una ley se impone una sanción penal, donde la persona no es juzgada, donde no hay ningún hecho atribuible o conducta atribuible a la persona que es sancionada. Bueno, por eso digo que se invierte la carga de la prueba, no hay más presunción de inocencia, sino que la presunción es de culpabilidad. Mario, diríamos que hay una sanción sin delito, lo que sin proceso, sin proceso. Sin del delito. O sea, no hay atribución de responsabilidad, como decía. No, a ver, no hay absolutamente nada. Es un tipo penal sin proceso, o sea, vos se presume que sos culpable. Pero de todos modos, Mario, te quiero hacer esta aclaración. Porque yo entiendo a qué alude tu comentario. Yo no soy una adoradora de la propiedad privada y creo que tiene que tener limitaciones, pero no voy a caer en ningún ideologismo para permitir que esto sean todos intentos que vayan desvirtuando derechos expresamente reconocidos en la Constitución. Sí. Que después podemos discutirlo, podemos limitarlo, podemos tener una intervención estatal para digamos, equilibrar derechos, que me parece que ese es el rol del Estado. Ahora, esto que se votó el otro día, además es un, bueno, vos lo decís ahí bien, es un mamarracho constitucional. Mira, todo esto me llevó a plantear un proyecto de ley, la ley Alberdi, que lo propuse ayer, se inició ayer el proyecto, entró a la Cámara de Diputados, porque ¿querés que te diga algo? Me parece fantástico la ley Micaela, la ley Yolanda que se votó el otro día. Creo que lo que tienen que estudiar los legisladores y sus asesores es la Constitución Nacional. Sí, porque evidentemente es una falencia gravísima. O sea, ¿cómo voy a sancionar a una persona por un hecho que es de la naturaleza? ¿No? Un hecho Bueno, pero fíjate lo curioso acá, voy a dar un detalle que no es menor. Una de las que firma este dictamen y que fue promotora de esta ley, que sabe, y es una señora que sabe mucho de derecho constitucional, la doctora Graciela Camaño, es autora de esta ley. Entonces, yo creo que esto revela también la mentira del Frente Renovador, que bueno. es la gran mentira, ¿no? Bueno, lo hemos descubierto ya hace largo tiempo, pero yo, ¿por qué destaco que la doctora Graciela Camaño haya firmado esto? Porque es una mujer que conoce perfectamente el derecho, es una muy buena jurista, y yo la respeto mucho. Ahora, acá hay otra cosa, ¿no? Que ya no tiene que ver con el derecho constitucional, por supuesto. Sí, evidentemente. Mónica, estamos en el límite del horario. Te tengo que agradecer y te vamos a volver a llamar, pero el tiempo es tirano en este sentido. Por supuesto, yo les agradezco, siempre es un gusto intercambiar con ustedes ideas, así que gracias por el llamado a los dos. Gracias, Mónica. Un beso, Liliana. Beso. Bueno, Ganora, no nos queda otra que escuchar al Bella Ciao y esperar que la semana próxima nos dé